El video que verás a continuación es una comisión realizada por el emperador del infierno, Pillow Eater, que a ver, si bien no es específicamente el tema, ese lo tenemos que abarcar sí o sí en este video, ya que es parte de. Entonces, con este mismo mataremos dos tiros de un pajarazo. Así que si tú, Duque del Infierno promedio, quieres que realice un video con algún tema que sea de tu interés, puedes digievolucionar a Emperador del Infierno y convertir ese video en una realidad. Dicho todo eso, ahora sí vamos a lo que nos truje Chencha. Si bien es verdad que habré puesto en la miniatura a algún político mexicano, la realidad es que este video no nomás aplicará para México. Claro, este será el punto de partida y el mayor ejemplo que tendremos a la hora de desglosar cada punto. Pero estas problemáticas no son exclusivas de este país y las podemos observar en muchas partes del mundo. Pues al final la política se encuentra en todo. Es lo que deriva de básicamente la relación de un ser humano con otro, donde su fin es mediar entre los conflictos que experimentan estos individuos. Pero para ser honesto, este concepto ha sido extremadamente bastardizado y denigrado, a ser no más que un mitote generado por mitoteros oportunistas e individualistas que no les importa resolver los conflictos que existen entre la comunidad, sino únicamente los suyos y los de sus allegados. Y es por eso que les tenemos que decir: no eres político, eres pendejo. Como ya lo he dicho muchas veces, mi postura ante este tipo de circunstancias no se puede definir ni como izquierda ni como derecha. Me parece hasta una forma muy simple de representar la forma de pensar de un ser humano, como si todos tuviéramos que ser cortados por una u otra tijera, y que nuestra capacidad de razonar tenga que estar limitada a la ideología que hemos decidido adoptar, o que cual perro de Pavlov se nos haya condicionado a tener. Soy fiel creyente de que el ser humano tiene muchos más matices, una enorme escala de grises, y sinceramente no me sentiría cómodo sentándome en un extremo y repetir lo que me digan de mi lado, porque para mí eso tiene que ser la verdad absoluta. Me parece denigrante hacer eso, pues sé que como ser humano fui dotado con el raciocinio suficiente como para cuestionarlo todo, entendiendo que no podemos tener la verdad total de las cosas, y no porque muchas personas digan algo, eso lo vuelve realidad. Tengo fe en que todos nosotros tenemos esa capacidad, y esto no es cuestión de tirarle mierda a un lado o al otro, sino es invitar a ambos a que abran su mente y no vivan sesgados porque se sienten más cómodos así. Todo extremo es malo, radical, inhumano e insensato. No hay diálogo, solo la continua búsqueda por eliminar a quienes no piensen igual. Y esto, señoras y señores, es lo que nos tiene en la puta miseria, pues la división es el chivo expiatorio para que el Estado se lave las manos y haga lo que mejor sabe hacer: nada. Y con esto pasemos al primer punto. Esta palabra la solemos utilizar muy a menudo en los videos y a veces damos por sentado que entendemos su significado, pero el concepto más puro es el poder o la potestad de mandar, exigir obediencia y hacer que se cumplan normas y decisiones. Evidentemente hay escalas dentro del Estado para esto, y ahí entraría el significado jurídico, donde las autoridades se tienen que limitar a las facultades que la norma le otorgue, y ya. Bien, los políticos cuando entran a un cargo de poder son dotados de autoridad. Sin embargo, en el deber ser, esa autoridad debe y tiene que ser enfocada en el bien del pueblo y de la sociedad. No es volver todopoderoso a un hijo de la chingada porque sí, sino que, como lo mencionamos en el anterior video, son puestos ahí como nuestros representantes y encargados de ser la voz y la solución a las problemáticas que tienen sus gobernados, como justo lo dicta el concepto de política. Pero tristemente no vivimos en el deber ser, y esta autoridad se tergiversa para que esas personas se crean acreedores a un respeto incondicional y una subordinación total por el pueblo que gobiernan, buscando únicamente lo que a ellos les convenga y entre dentro de esos putos intereses. Y un ejemplo es el siguiente. La elección pública, o también conocida como political choice en inglés, es una teoría de las ciencias políticas modernas, acentuando que el interés propio de los gobernantes y funcionarios influye directamente en sus decisiones y evidentemente en el rumbo que toma un país. Y esto no nomás se trata solo de corrupción o lavado de dinero, no, es algo un poco más complejo. Imaginemos a una presidente de izquierda, la cual viene con una ideología radicalizada, con un partido con una ideología muy similar, y
donde sus votantes también comparten esa forma de pensar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué pasa? Bueno, que al momento que esa presidente toma el cargo no entiende un punto fundamental de la política. La definición misma te establece que es buscar mediar en los conflictos que presenta una comunidad. ¿Quién es tu comunidad? Todo un país. No son tus simpatizantes nada más. Dejaste de ser parte de algo para convertirte en parte de todo. Las problemáticas que sufran tus gobernados te competen a ti y es tu deber darle solución sin ninguna distinción. Solo evidentemente respetando los derechos de todos en todo momento. Cuando tú te sientas en la silla presidencial, dejas de ser un individuo. Tienes que dejar ideologías a un lado. Ya no eres parte de un partido y a pesar de ser agradecido con la gente que votó por ti, no solo tienes que ver por ellos, sino por todos de una forma equitativa. Pues habrá sectores con una urgencia mayor que otros, pero eso no significa que valen más. Para ejemplificarlo, eres como su mamá o su papá. No amarás a uno más que a otros. Tu única misión es que sean felices y darles los medios para que alcancen esa felicidad. A eso se le llama bienestar. Eres el o la líder de un país y como líder te haces cargo y cualquier error es tu error también. Pero tristemente la realidad es que su extremismo está tan arraigado que al momento de tener una posición de poder, sea cual sea, querrán obligar a todos a pensar como ellos. Se cegarán a que su verdad es la única y ni siquiera escucharán otras posturas porque no les importa y mucho menos les interesa hacer algo por aquellos que no son iguales. Es más, querrán exterminarlos, enfocándose más en llevar su discurso y defenderlo antes que las causas urgentes. Y al final se llevan entre las patas no solo a los que están en contra, sino a sus propios simpatizantes, porque somos parte de lo mismo. Por ejemplo, a pesar de no simpatizar con Morena, muchas veces repetí en directos que el hecho de desear que le fuera mal a su gobierno y llevar a la ruina a nuestro país es de estar pendejo. Son el claro ejemplo de que quemarían su casa por ver arder la del vecino, solo para poder decir que tuvieron razón. Somos conscientes de que si el país se va a la mierda, nos vamos con él, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de extremo. Y esto no es defendiendo a Morena, por mí que chinguen a su puta madre, pero sí es criticar las acciones de un extremo radical, que solo porque no ganaron los suyos, quisieran que los otros fracasen sin importar que eso se lo chingara a ellos también. Pero ¿será que lo que hemos mencionado anteriormente los políticos no lo sepan? Por supuesto que lo saben, pero si bien tienen un interés porque predomine su forma de pensar, tienen un interés todavía mayor, el suyo de forma individual. Disfrutan como nadie hacerse pendejos y pagarse eso con millones. No hacen nada, ni siquiera al mínimo en favor del pueblo, porque para ellos, en la desgracia de otros está su beneficio. Pero ¿cómo hacen para que la turba enfurecida no los linche como ya hemos visto que pasó con países como Nepal? Simple, divide y vence. Déjalos que se maten como animales, mientras ellos disfrutan del conflicto y del beneficio que eso les da al ser la perfecta pantalla de humo. Aquí les pregunto yo, en todas las marchas, movimientos, controversias que han surgido a raíz de los conflictos entre dos posturas extremas, ¿el Estado ha hecho algo? ¿Ha resultado algo? No. Nosotros tenemos el derecho de petición, de hacernos escuchar. Ellos medio lo respetan, pero se reservan un derecho apócrifo, que es el derecho a no escuchar, porque les conviene tenernos peleando, odiándonos entre nosotros. Somos el show, somos el circo donde nos entretenemos mientras ellos se roban el pan. Por eso es que odian a los centristas, a los que no se identifiquen con un extremo y los tachan hasta de peligrosos o que son los peores. Claro, porque son los únicos con la capacidad de observar ambos lados. Son los únicos que buscan un equilibrio y mediar antes que matar. Al Estado jamás le ha convenido acabar con estas guerras sin sentido porque es su mayor fuente de fieles. Claro, una parte te rechazará, pero ellos fingen por medio de sus ideologías estar del lado de la otra parte, que al sentirse representada peleará hasta con mordidas de ser necesario por quienes dicen ser iguales a ellos. Jamás promulgarán la unión, porque el día que como pueblo estemos unidos, ese día los voltearemos a ver a ellos, y ya no será tan fácil ocultar el enorme puñado de mierda que cada uno como palomas tiene debajo de su puto y miserable culo.
Esto lo hemos dicho muchas veces, parece incluso algo intrínseco de por lo menos el propio mexicano, y es el no aceptar sus errores y preferir achacárselos a alguien más, porque es más fácil eso que tener que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. Es algo normal en todos los extremos, y es la salida fácil de un político para no hacer lo que le corresponde. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los presidentes decir que eso fue culpa del sexenio pasado? Que sí, pero el PRI robó más, incluso cayendo en el absurdo de seguir culpando a los españoles de todas las desgracias de nuestro país. Recuerden, desde que se inventaron las excusas se acabaron los pendejos. ¿Y qué solución dan? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos esperan que con ese pinche mediocre argumento la gente diga: ¡rayos! ¡Malditos españoles neoliberales prianistas! Pues ni modo, no podemos exigirle eso a nuestro pobre gobierno actual. Ellos no tienen la culpa de nada. ¿Ven qué excusa tan pendeja? Independientemente de lo que haya pasado, debemos enfocarnos en el aquí y en el ahora. Ellos conscientemente asumieron un puesto de poder para solucionar el cagadero que hayan o no provocado, y ahora se sentaron a miar diciendo que es que no era su pedo. Mira qué bonita chingadera. Entonces, ¿para qué vergas los queremos? Pero fíjate, cosa curiosa, qué buenos son para estarse tirando mierda unos a los otros y prometer que no serán iguales, porque de eso se tratan los debates electorales, no de lo que harán, sino buscarán la forma de tirarle mierda al otro y poniéndose la banderita de que son mejor opción, y a la hora de la verdad salen con sus semejantes mamadas, demostrando que no sirven para nada y no son diferentes a los otros. A nadie nos importa qué lo ocasionó o quién es el culpable. Eso pasa a segundo plano. Lo que queremos son soluciones, no que nos jueguen el dedo en el hocico mientras se hacen los ofendidos cuando se los exigimos. Tristemente, este cáncer, si bien uno de los principales lugares donde se originó es México, lamentablemente se ha expandido a otras partes de Latinoamérica. La historia la sabemos, ha habido levantamientos armados de distintas índoles y con motivaciones muy diferentes, pero poco a poco incrementaron y tomaron un rumbo muy caótico, especialmente cuando se dieron cuenta de que el tráfico de narcóticos era una fuente inmensa de dinero, al ser prohibidos en la mayoría de los países. Por lo tanto, una, no tenían que pagar impuestos, y dos, tenían a los mejores clientes, los adictos. Cuando se pudo frenar, el Estado mexicano no hizo nada, y cuando lo intentó ya era muy tarde, y nada nos garantiza que en principio realmente lo hayan querido o solo fue un intento por cambiar de administración. Nuestro país cuenta con la suficiente capacidad armamentística y de elementos activos para de una forma coordinada haber acabado con esto ya. El ejército, la Guardia Nacional, la Marina, las fuerzas aéreas, en diferentes circunstancias han demostrado tener la habilidad, capacidad, resistencia, coordinación y valía para hacer frente a estos grupos armados y sin mayor inconveniente derrotarlos. Pero ¿qué los detiene? No son sus capacidades, ni falta de compromiso o armamento, solo una orden. ¿De quién? De hoy en día, la suprema comandante de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea, Claudia Sheinbaum. Vivimos en una de las peores olas de violencia de la historia de México, con ciudades sumidas en la desgracia como lo es Culiacán, una tierra que en carne propia sufre la miserable indiferencia del poder, y día con día caminan con miedo a que, a pesar de no ser ellos los causantes, su muerte sí será el efecto de esta horrible situación. 3 culiacanazos ya, el último siendo ocasionado por 2 cárteles en conflicto de intereses, y a su vez el Estado siendo cómplice por omisión de la desgracia de sus gobernados. Culiacán está siendo tierra de nadie, una tierra sin ley, y la autoridad, a pesar de tener la facultad de acabarlo, lo permite. Aquí se abren algunas hipótesis y honestamente ninguna es mejor que la anterior. O el Estado por alguna razón ha sido rebasado por el crimen organizado, siendo este quien ordena y mueve los hilos detrás, o es el Estado el que siempre ha estado detrás del crimen organizado, no acabando con él porque ellos son parte de eso. Y no sería sorpresa, pues tiene concordancia con los vínculos que muchos políticos han resultado tener con el narco. Es una fachada inmensa, por eso impunidad, por eso hay omisión, por eso se busca culpar a otros y no solucionar, porque desde hace mucho tiempo los mexicanos cual ganado fuimos vendidos. No hay lados, no hay buenos, ganaron los malos, y son quienes están ahí arriba, negándole la palabra al pueblo, buscando desviar la atención, llegando al grado de eliminarle los derechos a los ciudadanos para que estos ya no puedan ejercer un derecho que México creó, como lo es el amparo. Que le tengo pendiente un video donde hablaré esto más a profundidad. No puedo expresar lo frustrante, lo desalentador, la impotencia que me causa el que día con día te des cuenta que solo somos partícipes en un juego arreglado desde hace mucho tiempo y que no parece haber una salida real.
Ya he hablado de la teoría contractualista en más de una ocasión, y a pesar de haber varios exponentes de esto, todos terminan compartiendo una base, y es que como seres humanos, como sociedad, desde el día que nacemos y formamos parte de una comunidad, ese día, queramos o no, firmamos un contrato. Este contrato establece que estás de acuerdo con la existencia de un Estado y que el mismo nace para crear un orden, una ley, un código que seguir. Permitimos que el Estado nos arrebate ciertos derechos con el fin de que él, siendo un ente justo y en teoría sin interés, haga uso de esos derechos en pro del gobernado y de su bienestar. Entre esos derechos nace el monopolio de la violencia legítima, es decir, el Estado controla las fuerzas de seguridad como la policía o el ejército para mantener el orden, hacer cumplir la ley y resolver conflictos, y que su uso de fuerza deba estar debidamente fundamentado y motivado. Tú cediste este derecho el día que naciste y no tienes opción a disolver dicho contrato. Es por eso que no puedes hacer justicia por mano propia. A pesar de existir la legítima defensa, tiene sus limitantes muy específicas. El único que hace uso legítimo y aceptado por la sociedad es el Estado. Y les explico esto porque a veces nos hacen creer como si ellos tuvieran la opción a no hacerse cargo del cagadero que tenemos hasta el cuello, pero es todo lo contrario. Su mera existencia es por y para ello, no hay más. Su función es cubrir las necesidades de su gente, y su gente necesita que por medio de la violencia legítima se erradique un mal mayor. Ellos no solo tienen la facultad, sino la obligación de hacerlo, y el que no lo hagan nuevamente los convierte en cómplices y a su vez un Estado fallido, un Estado que ha fallado en su misión y un Estado que le falló a su población. Sé que para muchos este concepto es nuevo, y es que realmente lo es. Lo que busca es presentar una propuesta para un sistema gubernamental que se diferencia de los otros, buscando que, como lo dicta el artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo es el poder, y el poder es de todos, buscando la lógica y también la unidad entre los mexicanos, donde todos de alguna u otra manera podamos aportar y a su vez garantizar que los recursos del país sean utilizados de la mejor manera y en pro de nosotros. Si bien suena muy interesante y Dios quisiera se pudiese hacer algo, como pasó justamente con Nepal, la diferencia con nosotros es que el Estado no perderá su poder sin pelearlo, utilizando el derecho que nosotros les dimos en nuestra contra, no atacando criminales, pero sí haciendo uso de la fuerza para subyugar a quienes decidan oponerse. Menciono la omnicracia porque por lo menos me hace darme cuenta que en efecto el mexicano está harto, y eso es el primer paso. Raza, no promuevan la división, unámonos. Sí, perdí la fe en nuestros políticos, o mejor dicho, nunca la tuve, pero jamás perderé la fe en la capacidad y resiliencia del pueblo mexicano. Como conclusión final, raza, solo quisiera invitarlos a que nos veamos como lo que somos, mexicanos, o dependiendo de su país. De igual manera, nadie debería de estar sufriendo por la ineptitud de sus gobernantes. La unión es la fuerza, que no nos separen los sesgos. Puedes pensar de una forma y yo de otra, y eso no nos vuelve automáticamente enemigos. Y lo que le afecte a unos, también les afectará tarde que temprano a los otros. Nosotros no estamos por debajo de ningún político o de ninguna autoridad. Ellos están por debajo de nosotros. Nuestra unión como pueblo nos otorga todo el poder y nosotros decidimos depositarlo en ellos, pero si no se cumple con el contrato que inherentemente firmamos, nada nos impide entonces quitarlos a la verga. Aquí los que siempre han violado todas las cláusulas son ellos, felices porque creen que no hay una autoridad que los haga pagar por ello, pero nosotros somos esa autoridad, nosotros somos el juez y los tenemos que hacer pagar. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Starufreak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno. Hola, yo ser Cosmar, hijo de Putin, Orochi Berset, Farless Grape, Misli García, Sonic 3232, Nova Musho, Angelo BTZ, Jairo, Speedwagon 960, Araney Crash, Barqueto, Mapachepe, José Pablo, Jesús Reyes Vázquez, Jesus, Uma Victoria, Bochisauriomon, El Skeleton, Azov, Shaggy Torres, Atlemimon, Zetadig Novis, Ackerman, Mr. Bravo 94, Crisi, Dan, Genova
Global, Punto, Gray, Mr. Aaron, Max Robledo, Gabriel B, Fernando Otero y Javier Uchis. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, Se Borró el Canal, Azarote Sergal, White Shadow, Bélico 1414, El Becerro de Oz, Se Borró el Canal, Kyo Kusanagi, Ibuki, El Pinche Yair, Dictador 115, Deluxe Proazo, Víctor MZM, Soy Black, Jorge Beisen 121, Sergio Hernández, Findex, Alan Vivanco, Don Jazz, El del Fierro, Col BM, Smoke TV, Roman Arredondo, Las Crónicas de Izumi, Luis René, Fernando de Jesús, Capibara, Hola Hola, Huachiculero, Mr. Creeper, Merty, Teotito 000, Araxis Morningstar, Elvis Guerrero, Axel 117, Mario Butcher, Jump, It's Bounce, Ibnao y Roberto López Colín. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno, Tristan, Dana Trap, Isaac 789, La Vieja del Asta, The Bonnieman, Darksmin, Mrs. Black y La Ostrich, así como una mención honorífica a los Emperadores del Infierno, Arturo RR, Pillow Eater y el todopoderoso Ixi I Am MT. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoro con todo el corazón, les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.